comenzamos la serie titulada Cómplices de la Esperanza, para ver cómo el pueblo de Dios en su historia ha vencido a los coronavirus a los que se ha enfrentado, que parecían gigantes invencibles, mares infranqueables. Pero nosotros hoy, a la luz de la palabra de Dios, vamos a descubrir esa estrategia para enfrentar y para ganar esas luchas. Porque dice San Pablo, somos más que vencedores, pero se necesita una estrategia. Y nosotros vamos a ofrecer 14 cápsulas de veces como el pueblo de Dios enfrentó estos coronavirus. Vamos pues a comenzar. Primero, dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos, que después de haber trabajado mucho un día, Jesús cansado, les dice a sus discípulos que pasemos a la otra orilla. Y él en popa, descansando, se quedó dormido. En esto, traicioneramente, se levantó una tormenta. Ellos ya estaban en medio del mar a medianoche. En medio del mar y a medianoche, para hacer más dramático el suceso. Y la barca, al vaivén de las olas, subía las crestas, bajaba a las profundidades. Las olas chocaban y rompían contra la madera de aquella barca. Y la barca, dice el Evangelio, se anegaba. Y Jesús, dormido plácidamente. Los discípulos asustados. Los que tenían experiencia porque sabían el peligro que se estaban enfrentando. Los novicios con más miedo porque no sabían qué esperar. ¿Qué hacer en esas circunstancias? ¿Regresar al puerto de salida o intentar llegar al puerto de llegada? Estaban en medio del mar. Daba lo mismo. Era a medianoche, el momento más oscuro. Y cuenta el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4, versículos 35 y siguientes, que los discípulos tomaron una decisión: despertar al Maestro, que no se había despertado con los truenos de la tormenta, que no se había despertado con el fragor de las olas, que no se había despertado con el agua que mojaba sus pies. Hay que despertarlo. Tal vez había que sacudirlo. Y lo hacen con una pregunta. Y lo abordan y le dicen: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿Te da lo mismo que muramos aquí en medio del mar? ¿No se conmueve tu corazón por lo que nosotros estamos viviendo, sufriendo? ¿A ti te da lo mismo nuestra vida que nuestra muerte? ¿Tú no te conmueves, Señor? ¿Dónde estás? ¿Por qué duermes? ¿Por qué no actúas? Lo despertaron. Y cuando Jesús despertó, conminó al mar, mejor dicho, al viento, porque el viento era la causa que levantaba las olas. No va a las consecuencias, que son las olas bravas, va a la raíz, que es el viento que levanta olas. Y aquí tenemos la primera enseñanza. No hay que luchar contra las consecuencias. Hay que ir a la raíz que está provocando todo esto. Lo veremos en otros momentos cuáles son estas raíces. Pero una vez Jesús despierto, va a decir: calla, enmudece. Y el viento calmó y vino una gran bonanza. Y cuando viene la bonanza, entonces se dirige a sus discípulos y les dice: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? ¿Por qué tienen miedo? Los sanó. Su presencia acrecentó la fe y se sanaron del miedo, que era el susto a querer morir. Tal vez el problema más grande no era la tormenta, era el miedo a la tormenta. No eran las olas, era el temor a ser ahogados en medio del mar. Jesús entonces tiene dos cosas. Primero, les dice a sus discípulos: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Les falta fe, es lo que pasa aquí.
Cuenta la historia que un día un niño iba en un avión, hubo una turbulencia, la azafata se acerca y le dice: niño, ¿no tienes miedo? Mira cómo se está moviendo el avión. Y el niño aquel, muy tranquilo, le dice: no, ¿cómo que no? Mira la turbulencia. Dice: no, mi papá es el piloto. Esa es la fe, saber que mi papá es el piloto y que no se mueve la hoja de un árbol sin su consentimiento. Digámosle pues a Jesús: despiértate, tú eres nuestro piloto. Aquí tenemos la primera estrategia para vencer este coronavirus: despertar a Jesús y decirle: tú eres el piloto. Amén.